La historia que les voy a contar es muy conocida en el estado de Puebla. A mí me la contaron cuando me fui ahí. Todo comenzó en el pleno de unas deliciosas vacaciones que me tomé en ese bello estado. El hambre me hacía trizas el estómago, y fue por eso que entré a comer a una fondita. Le preguntaba a la chica que atiende acerca del misterioso ex convento de Zacatlán, y ella me contó una historia que me dejó sorprendida. Al calor de la plática, esto fue lo que me dijo. Por estos rumbos existen muchas leyendas, pero la que más maravilla a muchos y horroriza a otros es la del dragón que habita el ex convento. Se dice que cuando se estaba construyendo aquella casa de Dios, un indígena informó a los frailes sobre la existencia de un gran animal que antes de la llegada de los españoles había aterrorizado a los nativos, primero devorando a sus animales de granja y luego a los mismos indígenas, sobre todo cuando los veía solos. Como respuesta habían intentado cazarlo varias veces, pero nunca lo pudieron lograr. Muchas personas se oponían rotundamente a dar caza al dragón porque lo consideraban un ser sagrado, de los pocos en su tipo. Los frailes, aunque un poco escépticos, se dispusieron a atrapar a la bestia, con ayuda de muchos de los indígenas que temían a llegar a ser víctimas de este horrible animal. Y dicho y hecho, después de una encarnizada batalla en la que se dice abundaron las bajas, lograron atrapar con vida al enorme animal. Al ver lo majestuoso y desconocido que resultaba, los frailes se quedaron pasmados, maravillados ante la increíble y fantástica que les resultaba aquella extraña criatura, creyendo entonces que no podía ser otra cosa que un demonio venido desde el mismo infierno. En un principio intentaron matar al dragón, pero su piel era tan fuerte que fue imposible penetrarla. Intentaron algunas cosas más como envenenarlo, e inclusive se menciona que también intentaron quemarlo. Ellos decían que la bestia era protegida por Satanás. Por su parte, los hombres de Dios se preguntaban de qué forma podrían deshacerse de él sin que siga cobrando vidas, hasta que uno de ellos se le ocurrió la idea de resguardarlo en el mismo convento. Al estar dentro del lugar sagrado, el animal podría perder sus energías. Realmente esto tenía mucha lógica. Cuando se atrapó al enorme saurio, fue llevado a los sótanos de la iglesia del convento, y ahí se hicieron cargo de él los frailes que en un principio se habían rehusado a cuidarlo. Inicialmente permitían que la gente vea al dragón, y ya era conocido de todos, pero al ir pasando el tiempo, ya no permitieron ver más a la bestia, pues argumentaban que era producto de las fuerzas del mal para desviar a los nativos de su naciente creencia religiosa, y decían que el que lo llegara a ver condenaría su alma al fuego eterno de los abismos infernales. Se dice que había determinados momentos en que los encargados de la custodia de éste desaparecían bajo las galerías o sótano que supuestamente existen bajo el piso de la iglesia del convento, y no se sabía nada de ellos, hasta pasados algunos días en que volvían a aparecer, dedicándose por completo a sus actividades cotidianas. Estas extrañas desapariciones de los frailes se hicieron sospechosas a los ojos del pueblo, y algunos lo asociaban con extraños ritos dedicados al diablo. Otros que para purgar quién sabe qué negros pecados, mas otros les daban poca o ninguna importancia al misterio de los frailes. Un día, cuando bajaron a las galerías como era su costumbre, sucedió que hubo un temblor que solo afectó paradójicamente a la iglesia. Los frailes aparecieron más pronto que de costumbre y con los semblantes horrorizados. Al preguntarles el porqué de su espanto, la contestación que recibieron de aquellos no fue menos que terrible. Ahora, en su prisión, el terrible dragón se había enfurecido por la fatal hambre que tenía. Ellos sabían que el motivo por el cual desaparecían bajo el piso de la iglesia era para alimentarlo, y así calmaba su hambre, para que con su furor no hiciera derrumbar el edificio. Pero aquel día en el que habían bajado, el animal estaba furioso y trató de atacar a los guardianes, pero estos escaparon milagrosamente de sus garras, pensando que con su terrible fuerza haría caer totalmente el edificio, sepultando a todos los que allí se encontrasen. Y sin siquiera poder rezar por la salvación de sus almas, condenada tal vez al macabro fuego de los infiernos. Se cuenta que desde aquel día se redoblaron los diezmos a la población que consistía principalmente en aves de corral y toda una serie de animales domésticos y silvestres que según iban a parar en la boca del dragón.
Fue así como se volvió a someter al enorme animal primitivo, que por alguna casualidad había prolongado su existencia hasta la era cristiana. Al contener al monstruo en su hambre insaciable, jamás intentaría escapar de la prisión en la que se encontraba. También se dice, con temor supersticioso entre la gente de nuestro pueblo, que el día en que se dejase de alimentar al monstruo, la iglesia desaparecería y de entre sus ruinas emergería terrible y amenazador el dragón del convento. Como era de esperarse, hubieron personas que no creyeron en el supuesto dragón y su terrible existencia, ya que suponían que era una astuta y bien urdida mentira planeada por los frailes, para tener atemorizados a los indígenas de la región y que aún se mantenían fieles a sus antiguas creencias. Aquel mítico ser era una razón ideal para obtener de ellos su conversión al cristianismo, y los animales realmente eran para el propio consumo de la gente invasora, ya que algunos pobladores aún eran hostiles a los hispanos, manteniendo en continuo jaque a estos, y su único refugio era el convento, pero con esta burda mentira tenían de ellos lo que querían. Esta historia me dejó impactada. Soy un tipo de persona que siempre ha pensado en que muchos de estos seres pudieron existir en verdad, y ahora están extintos o muy ocultos. Apenas comenzaba a divagar con la historia, y de eso, que de la misma fonda un señor de edad se acercó hacia mi mesa en su silla de ruedas, me dio las buenas tardes, y me preguntó que si realmente me interesaba la historia del dragón. Yo le dije que sí, que era bastante interesante. Entonces él me dijo que si yo tenía suficiente tiempo, él podría contarme la verdadera historia. Obviamente le dije que sí, que estaba encantada. No se asuste, señorita. Soy el fundador de esta fonda, y la muchacha que le contó esta historia es mi nieta Daniela. La versión que le contó es la versión popular que han hecho creer a todo el mundo, y por supuesto que tiene cosas reales. Pero la verdadera historia no se dio de esa manera, así que preste mucha atención. Para empezar, déjeme decirle que yo soy descendiente de una familia de brujos chamanes de la tribu zacateca, que vivieron en estas tierras mucho antes que la gente española venga a colonizarnos. Y hay mucho conocimiento de que se nos fue heredado, y otro conocimiento que se fue documentando mediante escritos que pasaron de generación en generación. Yo nunca practiqué la brujería, pero sí fui un amante de la lectura, y es por ello que me dediqué a leer todos aquellos escritos que mi familia guarda con recelo, y es sorprendente la cantidad de cosas increíbles que se mencionan en ellos. Sin embargo, no es algo que sea apto para hacer dominio público, y es por eso que solo se lo cuento a algunas personas que me inspiran confianza, como lo es usted. Así que póngase cómoda y disfrute su comida mientras escucha atentamente lo que le diré. Como lo dije anteriormente, provengo de una familia de brujos chamanes que se instalaron por estos rumbos mucho antes que se colonicen y fueran habitados. La idea era vivir lo más aislado de la gente, para poder tener un contacto más fuerte con la naturaleza. Nuestra pequeña comunidad recibía de vez en cuando a personas poderosas, económicamente hablando, quienes venían por servicios de brujería a cambio de cualquier cosa que para nosotros sea considerado de valor. Para esto, teníamos una sola condición: las peticiones no deben ser con la finalidad de hacer el mal, puesto que se trabaja nada más con la magia blanca. A raíz de nuestra popularidad, a nuestros alrededores comenzaron a haber asentamientos que de poco a poco crecieron, y como resultado al pasar el tiempo ya éramos un pueblo. Dicen los escritos que cuando los frailes llegaron al pueblo, mis antepasados sintieron una energía negativa rondando entre ellos. Todos estaban cargados con algo malo, pero no supieron descifrar cuál de ellos tenía una carga mayor, pero no se tardó mucho en saber de quién se trataba. Los frailes utilizaban métodos violentos para evangelizar a los indígenas. Sin embargo, aún así no fue nada fácil. Entre los frailes existió uno llamado Fray Faustino Draco. Este arribó al pueblo con otro tipo de creencias, cuestiones oscuras que no coincidían con las creencias de los demás feligreses. Pero él se hizo pasar por uno de ellos, y nadie lo supo, hasta que una serie de cosas terribles comenzaron a ocurrir. La primera de ellas fue la gran baja de animales agrícolas que comenzó a suceder. De un día para otro comenzaron a desaparecer los animales de granja que la gente criaba. Nadie sabía de qué se trataba,
y todo el pueblo estaba aterrorizado, pues había convertido en una carnicería de animales descuartizados por todas partes, y no había un solo día que alguna familia no sea víctima de esta situación. Los frailes desconocían qué era lo que ocurría, pero se colgaban de este suceso para incitar a los indígenas a unirse a las filas de la evangelización, bajo el argumento de que era el mal quien los acechaba, y ellos podían frenarlo por medio de la fe. Por otra parte, la comunidad chamánica ya sabía contra qué se lidiaba en el pueblo. Ellos decían que era un demonio venido de otra cultura, pero que su poder no podía surtir efecto contra el poder chamán. Dentro de unas de las descripciones más sorprendentes del demonio bestia, como le llamaban, fue que un día al filo de la medianoche, la comunidad chamánica escuchó algo sobrevolando el corral donde guardaban a los animales. Todos salieron a ver de qué se trataba y vieron a una persona, animal o bestia como de 2 metros, con unas imponentes alas sobrevolando en círculos la zona, como si se tratara de un gran buitre. Mis antepasados al ver esto comenzaron a realizar sus rituales, rezos y quema de materiales sagrados, y lograron hacer que se vaya. Y esa fue la última vez que esa maligna criatura se aventuró a volar tierras chamánicas, pero no dejó de azotar la ciudad. El problema mayor sobrevino cuando la carne de granja comenzó a escasear, y lo poco que quedaba las familias optaron por meterlas a las chozas. Fue en ese momento que comenzaron a perderse personas. A veces se perdían hasta 4 niños en un día, o personas que salían muy temprano de sus casas con la intención de ir a trabajar sus tierras. Las muertes cada vez se multiplicaban, y la gente desesperada optó mejor por dejar de salir de las casas, y cuando lo hacían eran por grupos mínimo de 20 personas, para poder defenderse de aquel ser volador. Los habitantes del pueblo tampoco eran tontos, y se habían percatado que la maldición que los aquejaba había llegado al pueblo al mismo tiempo que los frailes habían arribado a ella, y es por eso que en varias ocasiones intentaron levantar la voz, pero siempre eran diezmados. Pero al pasar los días, entre desapariciones, terror, hambruna y el hartazgo por ser tratados como animales por la gente blanca, hizo que se sublevaran, y un gran motín de pobladores caminaron hacia la iglesia del convento, con la única intención de quemarla junto con todo lo que se encontrara dentro, incluyendo a los frailes. Los frailes al ver al gentío clamaron por sus vidas, y prometieron al pueblo rezar a su Dios para que la bestia parara con las masacres. Ellos juraban que acabar con ellos no iba a ser suficiente para detener a la bestia, y solo ellos podían acabar con ella. Los indígenas, aterrados por la bestia, le dieron el beneficio de la duda a lo dicho antes por los frailes, y les dieron la oportunidad de cazar a la bestia en unos cuantos días, pero si no lo lograban, lo pagarían con su vida. Después de tranquilizar a la gente, esa misma noche, 2 frailes acudieron a la comunidad chamánica, a la que siempre habían menospreciado por considerarlos mundanos. Estando ahí clamaron por ayuda, puesto que sus vidas dependían de saber quién o qué era la bestia que estaba atemorizando al pueblo. Los chamanes solo vieron a aquellos frailes como clientes, sin que representasen para ellos una visita especial o algo parecido, y es por eso por lo que ofrecieron su ayuda a cambio de una buena paga. Los frailes no se negaron a esta petición y pagaron todo lo solicitado por los chamanes. Entonces fue que los chamanes les dijeron todo lo que sabían. La gente no se equivoca. Ustedes trajeron el mal. Ustedes no son buenas personas, pero uno de ustedes es peor que los demás, y si quieren saber de quién se trata, vigilen las habitaciones por las noches y verán que uno de ustedes invoca al enemigo para salir de cacería. Los 2 frailes quedaron sorprendidos por lo dicho en tierra chamán y consideraban que estos nada más eran charlatanes, pero realmente en ese momento no tenían muchas opciones y siguieron paso a paso lo dicho por los chamanes. Y esa misma noche, sin comentar nada a los demás frailes, se decidieron a vigilar uno por uno las habitaciones. La noche transcurría con tranquilidad y no pareciera que algo raro fuera a pasar. Pero al momento de llegar a la habitación de Fray Faustino Draco, se dice que los frailes sintieron un hedor escapar de debajo de la puerta. Ellos al ver esto abrieron sin golpear previamente, y se encontraron con algo que los hizo sentir el miedo en su máxima expresión.
Vieron cómo Fray Faustino comenzaba a convertirse en una horrible criatura con alas, con la cara deformada como si se tratara de un aberrante monstruo venido del infierno. Sus ojos eran rojos, como si estuvieran carcomidos por el fuego, y de su boca salían unos horrendos quejidos guturales, muy impropios de una persona del mundo terrenal. Al ver esto, los frailes corrieron para detenerlo, y en medio del griterío se fueron sumando más frailes en su ayuda. Al cabo de un buen rato entre lucha y resistencia, pudieron detener a Faustino Draco y lo llevaron al sótano de la iglesia. Aquel forcejeo tuvo como saldo rojo 3 frailes muertos y 2 indígenas que laboraban en el convento. Cabe mencionar que estos no eran los únicos que laboraban en esa casa de Dios. Y al escuchar que los frailes llamaban Draco a su endemoniado colega, ellos pensaron que se trataba de un dragón, y se encargaron de esparcir por todo el pueblo que era un dragón quien había estado horrorizándolos los últimos días. Pero no había nada más que preocuparse, porque los frailes habían domado al demonio. Después de encarcelar a Faustino e inspeccionar su habitación y pertenencias, se percataron que aquel hombre era adorador de un demonio el cual no se permite mencionar su nombre. Este fraile ya había logrado invocarlo y era tanta su devoción hacia él que el demonio lo poseía en algunas noches para salir a buscar comida y para realizar maldades en todo el poblado. Los frailes decidieron mantenerlo bajo arresto en el sótano sin darle la muerte, porque se percataron que con esto podían manipular a los indígenas, haciéndole creer que el dragón se podía escapar de nuevo, y para evitarlo se necesitaban 2 cosas: la fe de estos con la conversión al catolicismo, y mucho alimento para tener al dragón apaciguado, y no se libere de sus cadenas para aterrorizar de nuevo al poblado. Aunque esto último más que nada era para mantener los intereses de los frailes, que vivían a costa de grandes cantidades de alimento que los pobladores les llevaban cada día. Y así fue que por mucho tiempo se mantuvo a Fray Faustino Draco encerrado en el sótano. Se desconoce con exactitud qué fue de él, pero se dice que desde su cárcel pudo envenenar la fe de algunos frailes, quienes se volvieron adoradores del mismo demonio, pero de esto no se sabe mucho, puesto que se presenta como lo que la gente cuenta. Y así culmina la historia del dragón de Zacatlán, pero cada quien elige en lo que prefiere creer. Al fin y al cabo todo quedó en el pasado, y cualquiera de las historias que haya sido verídica, ojalá que no se repita. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo un excelente y muy bonito inicio de semana. Por esta ocasión le quiero mandar un saludo a Alex Martínez y a José Cruz, que siempre escucha nuestros relatos. Muchas gracias. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.